Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la reseña del libro Caraval de Stephanie Garber. Bueno, antes de empezar, este libro no lo tengo en físico, ya que lo escuché en formato de audiolibro, pero por favor tomémonos un momento para ver la preciosidad de portadas que tiene este libro. O sea, tanto la versión española como la americana, la de Reino Unido, me parecen preciosas. O sea, este tipo de portadas como con cosas doradas que brillan y con colores y que realmente no representan nada, o sea, que no es una foto sino como gráficos, me gustan muchísimo, no sé por qué, o sea, pero bueno, lo que importa no es el físico sino lo que tiene dentro, así que hoy os voy a contar un poco mis opiniones sobre lo que viene siendo este libro por dentro, o sea, la historia. Caraval es la novela debut de la autora Stephanie Garber y yo en un principio no pensaba leerla, o sea, lo vi bastante hace un mes en Booktube en inglés. Me parecía que iba a ser más de lo mismo, pero luego vi que se iba a publicar en España menos de un mes después de haberse estrenado en inglés, cosa que es como muy rara, siendo la novela debut, como ya he dicho. O sea, es la primera novela que escribe esta autora y ya se ha traducido. Y además, creo que han firmado para hacer una película. O sea, en ese momento me di cuenta de que tenía que ser mucho más de lo que parecía, porque era imposible que la primera novela de una autora tuviese tantísimo éxito tan pronto. Así que, pues, decidí descargarme el audiolibro y ver qué tal. Esta es la historia de dos hermanas, Scarlett y Donatella, que viven en un mundo extraño. La verdad es que el mundo no se describe mucho, o sea, mundo de fantasía X, tampoco tiene nada. No sabemos cómo funciona realmente este mundo, pero bueno, el caso es que ellas viven siempre oprimidas por su padre, que es un señor muy importante y muy influyente y las trata muy mal. Desde que eran pequeñas, sobre todo Scarlett, han querido ir a esta especie de espectáculo barra circo barra juego festival que se llama Caraval, pero es un sitio como muy exclusivo, es muy difícil conseguir que te inviten, conseguir entrar y jugar. Y Scarlett siempre ha estado escribiendo cartas al creador de este espectáculo, que es Legend, pero él nunca la contestó. Cuando ella ya es mayor, está a punto de casarse con un hombre al que no conoce, o sea, eso es un matrimonio concertado, pero ella está muy feliz con esto porque significa que va a poder irse lejos de su padre. Y por esta razón cree estar enamorada de esta persona a la que no conoce de nada. Y pues ya decide escribirle una última carta a Legend y le dice que ya no quiere ir a este espectáculo porque ya se va a casar y ya pues no puede, así que pues nada, chao. Y resulta que el señor este tan gracioso que es él, coge y en este momento le responde por primera vez en la vida y le envía 3 entradas para su hermana y supuestamente para su prometido, y para ella, claro. Y Scarlett, aunque tiene ganas de ir, decide que no va a hacerlo porque su padre jamás la dejaría irse, y además si huyese, o sea, si se escapase de alguna forma, no estaría a tiempo para casarse con este hombre, por lo que cuando volviese su padre además estaría muchísimo más enfadado, así que la trataría peor. Así que ella no quiere ir, pero Donatella, que es su hermana pequeña, es una persona un poco más alocada y más irracional, que sigue su corazón y no piensa tanto. Con la ayuda de un marinero que se llama Julien, engañan a Scarlett para conseguir ir a Caraval. Una vez que llegan a este sitio, Donatella desaparece y Scarlett y Julien tienen que entrar en el juego para encontrar a la hermana Donatella. Caraval, desde el primer momento se dan cuenta de que es un sitio súper extraño. A mí me recuerda muchísimo al País de las Maravillas, bueno, a mí, a la mayor parte de las personas que lo han leído. O sea, la historia no tiene nada que ver con Alicia en el País de las Maravillas, pero sí que el mundo este extraño donde nada es lo que parece, que hay magia y todo el mundo está como un poco loco, me recuerda muchísimo a esta historia, al País de las Maravillas. Y bueno, cuando empieza el juego, los organizadores insisten en recordar a todo el mundo que Caraval es solo un juego, que nada de lo que ocurre es real y que los jugadores no deben tomarse las cosas en serio, no deben creer que lo que ocurre es verdad, porque entonces se pueden volver un poco locos. Sin embargo, según va avanzando el juego, esta barrera entre realidad y ficción empieza a hacerse cada vez más borrosa y pues Scarlett y Julien ya no saben si lo que está pasando es verdad o no es verdad. Y bueno, aunque parece que he contado muchísimo, os prometo que esto es solamente el principio de la historia, no he contado nada importante. O sea, todo esto, si leéis la parte de detrás del libro, os viene esto, incluso más cosas que no deberían venir.
Lo que más me ha gustado de esta novela es la ambientación. La autora crea un mundo fantástico con una atmósfera de magia y de misterio que nunca había visto en novelas juveniles, bueno, en realidad tampoco en adultas, pero la verdad es que nunca lo había visto. Lo más parecido, como he dicho, es Alicia en el País de las Maravillas, pero realmente no tiene nada que ver con esta historia. Además, la forma en la que escribe esta autora es muy lírica, utiliza muchas metáforas y, no sé, muchos juegos de palabras que, bueno, esto no sé cómo se habrá traducido al español, pero por lo menos en inglés hacía que todo fuese más mágico todavía. Y pues esta forma de escribir aporta aún más a esta atmósfera de misterio. Todo el tiempo tenía mi cabeza llena de imágenes, o sea, yo realmente cuando estoy leyendo un libro no tengo en cada momento una imagen vívida y perfecta de todo lo que está pasando, o sea, tengo pues un poco cómo son los personajes y si es importante, pues a lo mejor me imagino un poco cómo es el lugar donde están ocurriendo los hechos, pero tampoco estoy perdiendo tiempo en imaginarme exactamente todo lo que hay, o sea, todos los elementos de la escena. Sin embargo, en este libro todo el tiempo tenía la cabeza llena de imágenes, o sea, sabía perfectamente cómo era el sitio donde estaban. Me sentía como si estuviese viendo una película, no sé, del estilo de Tim Burton, toda llena de colores y de cosas raras. Y por esta razón le acabé dando 4 estrellas sobre 5, aunque realmente lo que es la trama en sí me decepcionó un poco. Me gustó muchísimo que lo principal fuese la relación entre las dos hermanas, entre Scarlett y Donatella, pero como es una novela juvenil, tuvieron que meter ahí con calzador una historia de amor que no venía a cuento, que este libro se desarrolla en 6 días, o sea, el que tardan en llegar a Caraval y luego los 5 días que dura el espectáculo. Y no es tiempo suficiente para crear una relación de amor entre personas que no se conocen de nada. Y es que no era necesario, o sea, la historia hubiese funcionado muchísimo mejor si no hubiese perdido el tiempo en esta historia de amor. Aparte de eso, la trama, aunque en ningún momento aburre, en ocasiones era como un poco repetitiva y en mi opinión podría haber tenido un poco más de emoción porque al final la mayor parte del libro se centra en Scarlett, a veces con Julien y a veces sin él, dando vueltas por Caraval, buscando pistas, yendo a un sitio, yendo a otro, pero tampoco había acción, o sea, se estaba dando un paseo y ahora iba aquí y hablaba con esta persona y luego iba allí y hablaba con esta otra. Es un poco tonta y siempre se mete en líos, pero claro, como es la protagonista, mágicamente sale de todos los líos en los que se mete. Y además el final fue súper precipitado, o sea, se pasan el 90% del libro dando vueltas que en realidad no ocurre nada. Y en el último 10% del libro empiezan a ocurrir un montón de cosas, empieza a haber un montón de giros en la trama, un plot twist después de otro, o sea, te dicen ahora nada era lo que creías que era y todo es así, y en la página siguiente cambia y no, es que ahora es todo así. Y es cierto que ninguno de estos giros de la trama son esperados, o sea, te sorprenden muchísimo, pero dices, ¿puedes dejar de dar vueltas y decirme lo que está ocurriendo realmente? Porque no sé, me pareció demasiado darle vueltas a lo mismo y no sé, fue todo como muy extraño. A pesar de todo esto, sí que tengo que decir que es una trama, en mi opinión, bastante original, es algo que no había visto nunca. Y como digo, aunque realmente no estén pasando cosas importantes, te mantiene enganchado todo el tiempo y lo escuché en muy muy poco tiempo. Y pues aparte de la ya mencionada estúpida historia de amor, el resto del libro pues son cosas nuevas que no se ven generalmente en la literatura y por lo menos innova un poco. Pasando un poco a hablar de los personajes, tengo que decir que me gustó muchísimo cómo están construidos en esta novela. Hay bastante diversidad, se describen explícitamente a personajes principales que son pues personas de color o que están tatuados de arriba abajo, y esto es algo que vemos todos los días por la calle, o sea, ahora hay muchísima gente que está tatuada, obviamente hay muchísima gente de color, y en las novelas casi nunca vemos esto, o sea, a no ser que sea una historia específicamente centrada alrededor de un personaje marginado por estas razones. Normalmente los personajes son el estereotipo persona blanca tal cual, y me gustó que se describieran pues así, personas tan diferentes. Además, las personalidades están muy bien construidas, o sea, sabes perfectamente cómo es cada persona, y la autora le ponía muchísimo cariño incluso a los secundarios. Hay personajes que aparecen en un par de páginas que realmente no son tan relevantes, pero al terminar el libro te acuerdas de ellos por su carisma, porque tienes una imagen vívida de ellos, porque un personaje que apenas aparece no tienes por qué, o sea, un autor no tiene por qué describirlo físicamente tan detallado, pero esta autora lo hacía sin que llegase a ser cansino, y pues la verdad es que me gustó muchísimo este aspecto de la novela. Y por último, quiero recomendaros que si escucháis audiolibros y si lo hacéis en inglés,
que este libro lo escuchéis en este formato. De verdad que la narradora es increíble, era capaz de ponerle voces diferentes a cada personaje, era una sola persona narrando el libro y en todo momento únicamente por la voz sabías perfectamente qué personaje estaba hablando. La forma de narrar la historia, de como poner en escena la novela, te hacía sumergirte por completo y tampoco sonaba muy exagerada, porque a veces que intentan ponerle tanta emoción que suena muy exagerado. Parecerá una tontería, pero yo hay audiolibros que he escuchado que la voz del narrador era bastante fea y hacía que me gustase muchísimo menos el libro, y en este caso creo que ha pasado lo contrario, que gracias a la narradora me ha gustado muchísimo más la historia. Así que de verdad os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, esto es todo lo que tenía que decir sobre este libro. Contadme si lo habéis leído, si lo queréis leer y sobre todo si lo habéis leído, contadme qué os ha parecido a vosotros, si opináis lo mismo que yo o cosas completamente diferentes. Os recuerdo que abajo os dejo todas mis redes sociales para que podáis seguirme y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un beso, chao.